¿Cuántos saben que en la oración hay poder? La oración es poderosa para derrumbar y hacer retroceder las armas del enemigo. Y usted tiene que apoderarse el día de hoy de la oración. Y mi propósito, mi deseo es que usted salga el día de hoy de este lugar, pero diciendo: yo necesito esta arma. Yo salgo de aquí empoderado con el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Así que présteme atención los próximos 25 minutos que quiero poner en usted mucha información que va a bendecir su vida. ¿Qué le parece si toma su Biblia, se pone de pie? Tome su Biblia, o como dicen por ahí, enciéndala. Hoy en la mañana pues no nos trabajaba la pantalla y entonces las personas que no trajeron Biblia se quedaron sin leer. Imagínese que la pantalla no esté trabajando. ¿Qué haría usted? Usted necesita traer su Biblia, traerla y poderla subrayar cada día. Léala conmigo, váyase conmigo al libro de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas 3, 21. Qué bueno, qué bendición verle a usted. El mes de julio es un mes donde muchas personas salen de vacaciones y van a visitar otras familias, pero qué bonito también de que cuando su familia viene y lo visita, usted le dice: el domingo vamos para la iglesia. Qué bueno, me alegra mucho eso. Lucas capítulo 3, verso 21. Los aires acondicionados están a todo lo que dan, así que si usted sigue teniendo calor, pues hágase así, ¿verdad? Como la pastora está haciendo el día de hoy. Doy gracias a Dios porque vamos a ser testigos de bautismos en un momento. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Personas comprometidas con el Señor. Contaba en la mañana que hemos tenido que sacar la pileta este año por 3 veces ya. Damos gracias a Dios por eso. Porque al principio cuando mi esposo y yo llegamos hace 13 años atrás, pues la sacábamos una vez al año. Una vez al año. Y bueno, ni le cuento, hay iglesias que no la sacan en todo un año. Pero doy gracias a Dios que no ha terminado el año, los primeros 6 meses, y ya la hemos sacado 3 veces. Es muestra de lo que Dios está haciendo en medio de la comunidad. Milagros están ocurriendo domingo a domingo. Personas quieren recibir a Jesucristo y quieren comprometerse con Él a través del bautismo. Dan gloria a Dios por eso. Así que vamos a leer precisamente un texto bíblico que habla del bautismo. Lucas capítulo 3, verso 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se ¿qué? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿cómo decía la voz? En ti tengo complacencia. Ahora, saque un billete de 100, lo pone sobre la Biblia ahí y busca el Salmo 27. Le digo que no pierda este pasaje de Lucas porque vamos a regresar a Lucas. Entonces ese billete de 100 le va a dejar saber que ahí está, para que no pierda tiempo encontrándolo. Busca el Salmo 27. Después de que termine el servicio, el billete de 100 lo pone en las ofrendas. ¿Está bien? Salmo 27. ¿Lo tienen? Bien, Salmo 27, ¿lo tiene la iglesia? Algunos están haciendo trampa, dicen amén y lo tienen ahí al frente. Está bien, lo tiene. Bien, Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pare ahí un segundo. Yo quiero dejarle saber a usted que este texto bíblico es un cántico oración del rey David. El rey David, según la historia bíblica, historia del pueblo de Israel, con casi 6,000 años de existencia, nunca ha habido en la historia del pueblo de Israel un rey que haya tenido tantas guerras, también tantas victorias como el rey David, la persona que está escribiendo este canto oración. Así que si estamos hablando, si
Estamos escuchando de alguien que sabe de guerra y también sabe de victorias. ¿Quién mejor que David para que lo escriba? Así que lea conmigo detenidamente lo que escribe David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dígale a la persona que está a su lado, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Vamos, dígalo, dígalo. Dígalo con fe, dígalo con fe. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, esa fue una declaración un poco egoísta, porque esa es hacia mí. Ahora dígale a su vecino, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Vamos, dígaselo, dígaselo. Exacto. Qué lindo, qué lindo. La iglesia está creyendo lo que está diciendo. Dice el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué dice? Ellos tropezaron y cayeron. Dígale a su vecino ahora, antes de que lleguen a mí, se tropezarán. Vamos, dígaselo, dígaselo. Antes de que lleguen a mí, se tropezarán. Y dice el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dígale a la persona que está a su lado, no tengo miedo. Dígaselo, dígaselo. Dígale al otro vecino, no tengo miedo. Y dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. ¿Yo estaré cómo? Estaré confiado. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra confiado? Estaré en paz. Estaré tranquilo. Estaré en calma. ¿Por qué? Porque lea lo que dice el verso 1, verso 2 y verso 3. El Señor es la fortaleza de mi vida. Por eso yo estoy confiado. Aunque yo no sé lo que usted está viviendo el día de hoy en este momento, pero algo me dice la palabra que usted debe de estar confiado, en paz. La tormenta ha sido enviada a usted para atormentarlo. Y hay personas que dicen, oh, estoy atormentado. Pero es porque se les olvida este texto bíblico. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Él va conmigo como poderoso gigante. Y entonces cuando usted lee estos textos, yo entiendo cuando David escribe que él está confiado. Si él está confiado siendo experto en guerras, pues yo cuánto nomás voy a estar confiado delante del Señor. La semana pasada decía que hay una cantidad de estrés, de ansiedad en medio del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no ora. ¿Cómo puede creer usted? El pueblo de Dios no ora. Por eso es que estamos atribulados y en total estrés de qué va a pasar conmigo, Señor. Cuando tú lees este salmo te das cuenta de que Él va contigo al frente como poderoso gigante. Recuérdalo siempre. Por eso, mientras haya guerra delante de ti, tú estarás confiado, tranquilo. ¿Alguien le está hablando al Señor el día de hoy? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que en los tiempos de David la presencia de Dios solamente estaba en el templo. No estaba como el día de hoy, que está en usted y está en mí. La presencia de Dios está en usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no está en el templo, ya no está en un edificio construido por manos de hombres. Entonces David decía, yo quiero estar en la casa de Dios porque ahí está la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios está en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Él? Y dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Quiere decir que yo pueda estar en la presencia de Dios constantemente. 24/7. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir tiene que ver con oración. Para ver la hermosura, no para pedirle, no para ver milagros, no para que el cabezón de mi esposo se convierta, no para que la cabezona de mi esposa se convierta. No. Venimos al templo no para estar rogando por milagros. Venimos al templo para recordar a nosotros mismos la hermosura de nuestro Creador, el poder de nuestro Creador y poder decir, Él va conmigo como poderoso gigante. Y dice, luego verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, los enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré
en su templo sacrificio, en su tabernáculo sacrificio de júbilo. ¿Cuántos cantaron el día de hoy? ¿Cuántos cantaron? ¿Cuánto alabaron el nombre del Señor? Eso es darle al Señor sacrificio de alabanza y adoración, dice el verso 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Incline su rostro por un momento. Padre, he leído tu palabra, permíteme poder comunicar las ideas que has puesto en mi corazón de una forma eficiente, pero especialmente oro que sea tu Espíritu Santo tocando las vidas de todos aquellos que necesitamos ser cambiados por ti, Señor. Oro para que esta palabra se siembre en corazones listos y preparados para recibirla, Señor, y que esta palabra dé mucho fruto. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome asiento. Y ahora sí, le voy a pedir un poquito más de tiempo. Aquí 20, 25 minutos. Présteme mucha atención. Yo quiero que sepa que no existe tal cosa como un cristiano que no ora. Todo cristiano, hijo de Dios, debe de orar. La oración es medicina, la oración es alimento para nosotros. La oración es como aire para nuestros pulmones. Les decía en la mañana, póngase la mano en la nariz y dígame cuántos segundos puede aguantar sin respirar. Usted me va a decir, pastor, pues 10 segundos, pues 30, pues 15. Mucho, un minuto. Bueno, pues por ahí andan supuestos cristianos sin respirar por muchos días. Eso no existe, eso no puede ser. No puede haber un cristiano sin comunicación con el Padre Celestial. No existe, no hay vida espiritual si no tenemos oración. Jesús era poderoso durante el día haciendo milagros porque en las mañanas se conectaba con aquel que le daba el poder. Usted y yo tenemos que saber que cuando en la mañana vemos nuestra agenda y vemos un día ocupado, es el mejor momento para decirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda durante el día porque esta situación está complicada. Si el más sabio, si el más poderoso ser que pisó la tierra oraba todas las mañanas, ¿cuánto no más lo necesitamos usted y yo? ¿Cuánto no más necesitamos depender de la oración? El pastor David Yonggi Cho, el pastor está ahora descansando con el Señor, el pastor de la iglesia más grande en Corea del Sur. Cuando él falleció, su iglesia tenía 1.1 millón de miembros. Él decía, él decía que estaba tan ocupado durante el día que necesitaba invertir unas cuantas horas en oración todas las mañanas. Por eso le decía, cuando usted vea su agenda, el día antes o en la mañana y usted vea que tiene situaciones difíciles que enfrentar, reuniones, decisiones que tomar, mi hermano, usted no puede estar más ocupado que doblando sus rodillas y diciendo al Señor, ayúdame para que mi día fluya. Eso es lo que decía el doctor Yonggi Cho. Él decía, mi día está tan ocupado, mi día está tan difícil que yo necesito ponerlo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Él tome control de cada reunión, de cada decisión, de cada junta que se hace, para que las cosas fluyan. Cuando usted tiene una entrevista de trabajo, cuando usted tiene que hablar con alguien, cuando usted tiene que tomar decisiones, mi hermano, no haga nada durante su día antes de ponerlo en las manos de Dios cada mañana, para que usted pueda ver cómo el Señor toma ese día y hace que fluya con tranquilidad a favor suyo. ¿Me está escuchando la iglesia el día de hoy? Contrario a los que muchos piensan, la oración está diseñada para ser respondida. Pastor, es que he orado, tanto he orado y no veo respuesta del cielo. No se preocupe, le voy a decir algo. La oración está diseñada para ser respondida. Y las respuestas que vamos a escuchar de parte de Dios es sí, no o espérate.
Sí, no o aguántate. Sí, no o no es tiempo. El Señor está constantemente respondiendo a las oraciones de su pueblo. La oración fue diseñada para que Él la escuche y sea respondida. Pero la oración tiene también el poder para transformar vidas, cambiar circunstancias, dar paz y perseverancia en medio de las pruebas, al cambiar el rumbo de la historia de naciones y ganar al mundo para Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Hoy la iglesia de Dios tiene que unirse más que nunca. El día de ayer ocurrió algo fatal para la democracia de este país. El expresidente Donald Trump fue atentado. Su propia vida corrió peligro de muerte. Y yo le voy a dejar saber, yo tengo 13, casi 14 años predicando en este altar. Y en 14 años he podido votar varias veces. Tengo ciudadanía de este país, he podido votar varias veces. Y ninguna de las veces que he votado o se ha hecho campaña, he utilizado este altar y este micrófono para hablar de política. Nunca lo he hecho. La gente no sabe cuál es mi partido o por quién voté. Y nunca lo van a saber. Pero a la iglesia le corresponde pararse, ponerse en pie y decir: Señor, cubre a ese hombre. Nos corresponde. Esto es un hecho que atenta contra nuestra democracia, atenta contra la libertad que vivimos. El enemigo quiere destruir este país a como dé forma. Y usted y yo, que hoy vivimos en este país, que es nuestra nación, somos los primeros como iglesia de orar por este país, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes. Y si a usted no le gusta Donald Trump, pues más tiene que orar por él. ¿Me está escuchando? Puede ser el próximo presidente de este país, a como tiene el 50% de posibilidad Biden. Pero tenemos que orar para que el Señor tome control de todo lo que ocurre en las elecciones de este país que se aproximan. Yo le he dicho a las personas aquí, antes de votar, ore. No va a escuchar de mí por quién votar, va a escuchar de mí el consejo, ore. Pídale al Señor sabiduría. Así que hoy la iglesia de Jesucristo debe orar por el expresidente. El libro de Lucas, capítulo 3, verso 21-22, nos da las pautas de lo que ocurre con un hombre o una mujer que ora. Nos da ese camino. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo fue bautizado, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Diga conmigo: el cielo se abrió. También descendió el Espíritu Santo, y dice al final del verso: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo. Yo quiero que usted sepa que cuando usted ora, ocurren tres cosas. Lo primero es que el cielo es abierto. Lo segundo, el Espíritu Santo desciende. Y lo tercero, la voz del cielo es anunciada. La voz de Dios se manifiesta. Cuando usted me pregunta a mí: pastor, ¿qué quiere decir cielos abiertos? Bueno, cielos abiertos tiene que ver con el favor de Dios sobre tu vida. Habrán podido ir a tocar la puerta muchas personas, pero a ti se te abrirá. Habrán personas que habrán ido a pedir el favor, pero el favor será puesto sobre ti. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? ¿Por qué? Porque ese es el favor de Dios sobre tu vida. La puerta del cielo está sobre ti. Puertas del cielo abiertas tiene que ver con también el poder celestial, poder sobrenatural. El otro día hace una semana estábamos en Colombia y estábamos listos, preparados para ir al primer VBS, al primer festival que íbamos a desarrollar en esa nación, donde esperábamos esa plaza donde estábamos totalmente llena. Y cuando agarré la camioneta, empezó a sonar las gotitas de lluvia en la camioneta. Plip, 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 y se vino el aguacero. Si algo estaba pasando en Pereira todos esos días, toda esa semana, el pastor nos contaba, el pastor Jaime nos decía que todos los días en la tarde estaba lloviendo. Y justo el festival, el VBS, iba a ser a las 3 de la tarde.
Y entonces yo agarré mi camioneta y yo dije, empecé a escuchar el limpia parabrisas, chut, 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 y lo paré y dije, Señor, si tú nos regalas, no crea que fui al templo de Rediseñados, nuestra iglesia hermana, a orar, inclinarme, doblar rodilla y decir, Señor, por favor, manda fuego del cielo, detén esa lluvia. No estoy opuesto a eso. Hay momentos para hacerlo. Imagínense si Elías le hubiera dicho a los sacerdotes de Baal, denme un chance, voy al templo, voy a ir a orar para que los consuma ustedes. Posiblemente hubiera sido tildado de loco, falsante. Ahí mismo Elías, enfrente de ellos, oró y usted sabe lo que pasó. Y entonces de repente estoy yo conduciendo, le digo, Señor, si tan solo nos regalas 3 horas, regálanos 3 horas para poder hacer el festival. Que tu evangelio sea conocido en la zona de Plumón. Y nada más. Después que caiga todo lo que quiera de agua. Ese día, hermanos, literalmente, cuando yo terminé de orar, no cayó ni una sola gota más. Mi esposa está conmigo, que iba conmigo en la camioneta, ni una sola gota más cayó. Los chiquillos se subieron a los buses, llegaron al festival, todo estaba bonito. Hicimos la oración de fe, muchos niños, muchos padres conocieron al Señor Jesucristo y luego llegó a estacionarse la guagua, el bus, para nosotros subirnos, los chicos se subieran y cuando los chicos se subieron, se vino el chaparrón de agua, se vino el montón de agua. Yo no sé usted qué piensa de esto, pero a mí me complace y me llena el corazón saber que yo tengo un Dios que escucha mi oración y me complace hasta las cosas más pequeñas que le pido. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Esos son cielos abiertos sobre ti. Y si yo le contara la cantidad de peticiones respondidas de lo más mínimo que Dios responde a nuestras vidas. Yo les decía la semana pasada que yo soy producto de ver a una mamá que pasaba orando 24/7. Mi esposa es hija de una pastora que igual pasa orando 24/7. Pues nosotros, como hijos de gente así, ¿qué nos iba a tocar? Y entonces en cada cosa que hacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Me voy de compras y entonces agarro el carro, entonces me voy a trabajar a la oficina, entonces... ¿Y usted? ¿O es que yo tengo algo especial o qué? Usted antes de agarrar ese auto, ore. Antes de salir de casa, ore. Usted no sabe la cantidad de peligros que Dios lo ha librado por pura misericordia. Porque ni el Espíritu Santo ha andado con usted, lo dejó tirado en la casa. Queridos, acostúmbrese a orar siempre, a orar sin cesar. Y no tiene que ver con, hay que abrir las puertas del templo para venir a orar. Como les dije, estoy de acuerdo con eso. Pero creo que el cristiano puede vivir 24/7 en la presencia de Dios. ¿Me escucha alguien aquí? Eso es lo que quiere decir cielos abiertos. El poder de Dios está acompañándote. Lo segundo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo estará contigo. Recuerda que el Espíritu Santo representa el poder de Dios. Y en el libro de Hechos habla de que recibieron poder o recibiremos poder para ser testigos. Tú recibes poder para ser testigo de Dios, del Espíritu Santo, de su poder. Para que cuando alguien te pregunte, no empieces, uy, qué vergüenza, uy, qué miedo. Me pongo chay. Uy, no, ¿qué va a pensar? Que soy un aleluya, un pandereta, un gloria a Dios. Ay, qué vergüenza. No. Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, le pasa lo de Pedro, que dice, hey, un momentito, Señor, esto no es tan borracho. Lo que pasa es que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces usted se va a poner de pie y va a decir, no, un momentito, usted le pasó esa situación, pero usted no sabe lo que me pasó a mí. Lo que ocurrió conmigo fue que cuando yo conocí al Señor Jesucristo, esto y esto y esto ocurrió en mi vida. Usted va a recibir poder de Dios, o usted tiene el poder de Dios cuando usted ora para testificar.
también usted recibe el poder de Dios, como dice el libro de Marcos, pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dice que señales y prodigios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso lo recibimos a través del poder del Espíritu Santo. Pero también dice que tendremos la voz de Dios. Escucharemos, será audible la voz de Dios. ¿Para qué necesitamos la voz de Dios? Para guianza. Hay decisiones que tomar, que antes de tomarlas necesitas orar para escuchar la voz de Dios. Y Él te va a hablar, Él te va a guiar. Algunas veces usará una predicación como esta. Esta mañana estaba terminando de saludar a unas personas y me decía una señora: pastor, usted no sabe lo que he vivido esta semana. Me pasó esto, me pasó lo otro, mi esposo me dejó, me pató, así que esta palabra ha sido como aliento a mi vida. Mi hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, lo que yo sí sé es que en oración podemos ganar grandes victorias. Por eso le digo a usted que cuando tenemos que tomar decisiones, necesitamos la voz del Espíritu Santo para que nos vaya guiando, para que Él se revele a nosotros. Ahora, pero todo es muy bonito hasta ahí. Cuando oramos, lo primero es que se abren los cielos, la presencia de Dios desciende y tendremos la voz del Espíritu Santo hablándonos. Pero hay oraciones que no son escuchadas. ¿Sí? La Biblia habla de por lo menos 12 oraciones en las Escrituras que dice que las oraciones no son escuchadas. Se lo tengo que decir. Porque usted tiene que saber cómo orar y por qué su oración puede ser no escuchada. Lo primero, ¿por qué las oraciones tienen obstáculo o son obstaculizadas o no son escuchadas por Dios? Primero, no tengo tiempo para leer estos versículos, pero yo sé que usted está anotando. O bien, usted puede darle retroceder a este video para que se entere de lo que dije. El libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 18, dice que a causa de la idolatría de mi pueblo, no escucharé sus oraciones. La idolatría es el primer pecado por el cual Dios no escucha de tus oraciones. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría no es solamente tener una imagen, rezarle, orarle todos los días pensando que de ella emana milagros. Solamente eso no es idolatría. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar de Dios a tu corazón. Una casa, un carro, la pareja, el esposo, el trabajo. Cualquier cosa puede quitar el primer lugar de Dios en tu vida. Y ten cuidado que puedes ser llamado idólatra por Dios. De lo contrario, por esa razón, cuando tú oras, no pasa nada. Tu oración no es escuchada por Dios porque hay idolatría en tu vida. Lo segundo por lo cual una oración no puede ser escuchada por Dios es porque niegas obedecer a su ley, obedecer a lo que está escrito en la Biblia. Lee el libro de Proverbios capítulo 28 verso 9, el libro de Zacarías capítulo 7 verso 11 al 13. Un pueblo que se niega a obedecer al Señor es un pueblo al cual Dios no escucha su clamor. El libro de Santiago capítulo 1 versos 6 y 7 dice que cuando ores, ores con fe sin dudar. O sea, que cuando ores, si oras con duda, esa oración no será escuchada por Dios. Cuando yo le pedí al Señor, Señor, que deje de llover, yo no tuve la menor duda de que Dios podía escuchar mi oración y hacer que no lloviera. Si fuese por mis fuerzas, mi conocimiento o mi sabiduría, el agua hubiera caído, pero en ese momento. Pero como yo le oro a un Dios lleno de poder que creó los cielos y la tierra, yo sé que le puede decir a esa montaña o a esa nube, espérate, y se espera. Así es como oro yo. Entonces Santiago dice que cuando ores, ora con fe, creyendo que Él tiene el poder para hacer lo que tú estás pidiendo. Y algo importante, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice que cuando el esposo y la esposa estén orando, más les vale que estén en común acuerdo. De lo contrario,
esas oraciones no serán escuchadas. O sea, que tú no se te ocurra orar si estás enemistado o en desacuerdo o peleado con tu esposo o tu esposa. Una de las cosas que nosotros aprendimos desde muy jóvenes, mi esposa y yo vamos a cumplir 28 años de casados. Nos casamos en 1996, el 20 de diciembre. Y el 19 lo hicimos por la ley, lo hicimos legal. Pero desde muy pequeños, digo yo, desde el matrimonio muy pequeño, desde los primeros años de matrimonio, supimos que mi esposa y yo, todos los días de nuestra vida, teníamos que irnos a dormir en paz, tranquilos. Ella no podía dormir en una cama y yo en la otra. No, teníamos que dormir juntos. Y para poder dormir juntos, después de uno de los agarrones que nos pegamos, había que pedirse perdón. Así que alguno de los dos tenía que bajar para pedir perdón. Pero eso ha sido una constante en nuestro matrimonio. Tenemos que dormir tranquilos y en paz. Que el sol no se ponga y ni nos gane sobre nuestro enojo. Eso ha sido una constante. Por lo tanto, antes de yo subirme a este lugar a predicar la palabra, antes de yo orar o decirle, Señor, abre los cielos, yo tengo que estar en común acuerdo con ella. De lo contrario, las oraciones no suben del cielo, no suben del techo, no suben del ceiling. Por lo tanto, yo le animo a usted, esposo, esposa, que cuando usted esté orando, asegúrese de que su corazón no tenga nada contra su esposa o su esposo. Y ahora, Jesús nos manda y nos dice, mandamiento mayor que este os doy, que se amen los unos a los otros. El uno y el otro es el prójimo. Mi esposa es mi prójimo. Yo soy su prójimo. Como lo es Aida Santini es mi prójimo. La hermana Sara es mi prójimo. La hermana Dulce es mi prójimo. El hermano allá es mi prójimo. Si yo tengo algo contra mi prójimo, mejor ni gasto tiempo orando porque mi oración no será escuchada. Cuando hay rencor, cuando hay juicio, cuando hay palabras deshonestas que salen de mi boca para pronunciar en contra de mi prójimo, cuando hay falta de perdón. Yo no sé cómo hay cristianos con falta de perdón. Si Jesús te perdonó todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonar? Entonces, cuando hay estas situaciones en nuestra vida, mi hermano, tus oraciones no pasan del ceiling, del cielo raso, llaman por ahí, del techo. Así que estas son razones por las cuales Dios no escucha las oraciones de su pueblo. Pero ¿sabe qué? Dígale a su vecino, pero ¿sabes qué? Vamos, dígale a su vecino, pero ¿sabes qué? Hay oraciones que Dios sí escucha. Hay oraciones que Dios escucha. La Biblia marca cerca de 600 oraciones que se hicieron y fueron contestadas. Como la oración del libro de Hechos capítulo 12. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 12? ¿Cuáles personajes estaban ahí? Yo sé que tú lo leí, yo sé que tú lo escuchaste esta mañana, Aidita, yo lo sé. Pero es para ver si la gente hizo la tarea que les dije. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que leer Hechos capítulo 12? ¿Lo recuerdan? Bueno, la iglesia de Hechos capítulo 12 fue una iglesia que Dios escuchó. Yo no sé si usted se acuerda, el libro de Hechos capítulo 12 habla de ese inicio de la historia triste de la iglesia de Cristo. Marca el inicio de esa historia. ¿Por qué? Porque Jacobo, el discípulo de Cristo, es decapitado. Usted puede decir, pastor, pero cuando recibimos a Jesucristo todo va a ser color de rosa, todo va a ser lindo, todo va a ser hermoso. ¿Cómo aquel moría decapitado? Sí, Señor, muere decapitado. La palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cuántos viven en el mundo? Todos. O usted anda en una nube. Usted anda en una nube ahí volando por ahí. Todos estamos en este mundo. En el mundo tenemos aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo.
Esa es mi esperanza de vida. Y entonces el pueblo de Hechos, la iglesia primitiva, empezó y vio que Jacobo fue decapitado y el mayor de los discípulos de Jesús fue arrestado. ¿Listo? Para el hueco, para la tumba. Lo iban a matar. No lo arrestaron para protegerlo, ni lo arrestaron para darle un regalo. No, lo arrestaron para matarlo. Iba a pasar lo mismo que Jacobo. Cuando la iglesia primitiva empezó a orar. Señor, necesitamos a Pedro, Señor, necesitamos a Pedro, tráelo de regreso. Él es el líder de la iglesia en este momento, el discípulo con mayor edad. Necesitamos a Pedro aquí, en el nombre. Y empezó Pedro, sonar para arriba, Pedro para abajo, y la iglesia de Cristo estaba orando por Pedro, hasta que las oraciones subieron al cielo. Y es que Jesús enseñó sobre la oración, decía la semana pasada, como aquel juez y aquella viuda. ¿Se acuerdan? El juez que no le teme ni a Dios ni a los hombres. El juez podía tomar cualquier decisión. El juez rico, poderoso. Al otro lado, una viuda. En los tiempos de Jesús, las viudas eran las mujeres repudiadas de la cultura, de la sociedad. Eran mujeres repudiadas. Y entonces Jesús toma este ejemplo para decir, hay un hombre poderoso y hay una mujer repudiada que no tenía ningún valor ante la sociedad porque era viuda. Pues esta mujer viuda llegaba todos los días ante el juez a decirle, hazme lo que te pido, hazme el favor, dame justicia por lo que te pido, necesito tu favor, necesito tu justicia. Todos los días, uno tras otro. Y dice este rey injusto y poderoso, dice, esta mujer, yo soy un hombre que no le temo ni a Dios ni a los hombres, pero esta mujer ya me tiene cansado. ¿Qué mujer para molestar? Por lo tanto, voy a hacer lo que me está pidiendo. ¿A causa de qué? A causa de que está dale con la misma cantaleta. Jesús enseñó a sus discípulos de la importancia de orar sin cesar. Y entonces la iglesia del libro de Hechos está atento a esta enseñanza de Jesús, la tiene en su mente y están ore, Señor, suelta a Pedro, Señor, protege a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, necesitamos a Pedro. De repente en el cielo está el juez, pero este juez es justo. Y escucha que Pedro por aquí, Pedro por allá, y vuelve a ver Dios por allá, y sale Pedro, y vuelve a ver Dios por aquí. Por todo lado en el cielo se escucha como un coro, Pedro, 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 Pedro por aquí, Pedro por allá, hasta que el mismo Dios dice, es necesario y es hora de despachar mi ángel del cielo para que vayan a sacar a ese bendito Pedro de la cárcel. Y si usted hace la tarea que le pedí que hiciera, en el libro de Hechos capítulo 12, literalmente bajó el ángel de Dios a sacar a Pedro de esa cárcel donde estaba, pasar 100 soldados romanos, que se le puede escapar a un soldado, pero al otro no. Se le puede escapar a 2, pero a 3 no. El ángel de Jehová lo pasó por entre 100 soldados, 4 compañías. 4 compañías. Mi hermano, yo no sé si usted no ve la mano de Dios aquí, pero yo veo la respuesta a unas oraciones de un pueblo que oraba fervientemente. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? ¿Alguien está pudiendo a tomar lo que le estoy enseñando de lo que es la importancia de la oración? Oración fervientemente. Por eso, cuando hablamos de oraciones no contestadas, oramos de oraciones contestadas como la que nos narra la Biblia en el libro de Hechos capítulo 12. Hoy podemos decir que mientras que en la iglesia estaba ore, que te ore, que te ore, que te ore, el bandido Pedro llegó a la puerta y les dijo, ábrame. Imagínense a Pedro llegando donde Yacir y decirle, ábreme que estoy aquí. Aquel por el cual clamabas, estoy aquí.
Y Yasiri, ay, cálmate, cálmate, que estoy orando por mi Pedro, estoy orando por mi amor, por mi deseado, estoy orando, pero estoy aquí en la puerta, ábreme. Así estaba la iglesia de Jesucristo. Estaba tan ocupados orando que el Señor le respondió y el Pedro estaba tocándole la puerta. Hermanos, habrán peticiones que tan solo están en tu corazón y el Señor, que escudriña cada corazón, va a hacer que esa petición sea respondida. ¿Alguien lo cree en el nombre de Jesús? Ni siquiera necesitas orar cuando Él ya la conoce. La iglesia clamaba por Pedro. ¿Cuántos aquí el día de hoy podemos decir, oh, yo necesito encender esa efervescencia en la oración? Y es que usted tiene que saber de que Dios, para manifestar su poder aquí en la tierra, siempre lo hizo a través de una mujer o de un hombre que estaban sintonizados con Él en oración. Siempre, siempre. A ver, para construir y diseñar su pueblo santo, tuvo que ser a través de los lomos de un hombre, Abraham. El arca no apareció por arte del Espíritu Santo. Ahora sí, llénense el arca. Dios utilizó a un hombre llamado Noé para salvar a una familia, para construir los muros de protección del pueblo de Dios. Usó a un hombre llamado Nehemías, que estaba en comunicación con él, para salvar al pueblo, preservar al pueblo de Israel. Utilizó a una mujer llamada Esther, para que el Hijo del Hombre viniera y se depositase aquí en la tierra y le diera libertad al mundo. Tuvo que necesitar a una mujer llamada María. Y para que el Salvador del mundo nos diera salvación a usted y a mí, perdón de pecados, tuvo que hacerlo a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Él está buscando hombres y mujeres dispuestas y dispuestos a conectarse con Él en oración para bendecir tu familia, para que tú seas de diferencia y de bendición para tu familia, para tu vecindario, para tu comunidad. Dice John Wesley que Dios no hace nada en la tierra si no es en respuesta de una oración. Nada. Por eso el día de hoy, permítame cerrar este mensaje definiendo lo que es la oración. La oración es darle a Dios el derecho que tenemos nosotros aquí en la tierra para que Él interfiera en los asuntos terrenales. Muchas veces usted está ahí con su tiempo, con sus esfuerzos, con su dinero, tratando de solucionar el reguero que hizo. Mientras tanto está Dios así con los brazos cruzados. ¿Hasta cuándo este cabezón entenderá que yo puedo ayudarle? ¿Hasta cuándo esta cabezona podrá entender que yo estoy listo para ayudarle? ¿Qué quiere decir la oración? La oración es decirle, Señor, desciende, me quito de en medio para que tú tomes control de esta situación que está ocurriendo en mi familia, en medio de mis hijos, en medio de mi comunidad. Le contaba yo a los hermanos temprano que cuando yo llegué a Fayetteville, cuando mi esposa y yo llegamos a Fayetteville en el 2011, Fayetteville, una de las cosas que tenemos que hacer los pastores, especialmente cuando llegamos a un lugar, es enterarnos, conocer el lugar donde estamos llegando. Mi esposa y yo somos de Costa Rica. Estamos llegando a un lugar donde está la base militar más grande de Estados Unidos. Y nosotros ni ejército tenemos. Entonces, Señor, ¿será que te equivocaste? Eran otros pastores que venían para Fayetteville que están acostumbrados a ser militares, a vida militar. No unos ticos que no sabemos nada de eso. No les miento. Para mí, ver un soldado, en el 2011, ver a un soldado con un arma o ver un soldado con una ametralladora o tan solo ver a alguien vestido con uniforme militar, para mí era impactante. Porque era algo inusual para nosotros. ¿O me equivoco? Era algo inusual totalmente. Y entonces cuando llegamos aquí en el 2011, dentro de la investigación que hice, Fayetteville era el número 3 en criminalidad y muertes, peligros
en todo Carolina del Norte. Llevaba la posición número 3. Cuando llegamos dijimos: Señor, creemos que tú nos has traído a este lugar y lo despreciado, lo vil del mundo tú usarás para llevar tu evangelio, para que la gente crezca, para llevar el evangelio hasta los rincones del mundo. Así lo creímos. La iglesia nos ayudó en diferentes estrategias de oración. Los que están conmigo aquí saben de lo que les estoy hablando desde el 2011. Nos paramos en diferentes calles, en diferentes puntos a reclamar esta ciudad para el Señor. Hermanos, hoy, después de 13 años, más de 10 años han pasado, pero hoy la ciudad de Fayetteville no está ni siquiera dentro de las primeras 10 ciudades de peligro en Carolina del Norte. Por mí, no, porque Él lo ha hecho. Hemos clamado y seguiremos clamando, hermana Sara. Seguiremos clamando, Aidita. Seguiremos clamando. Lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios está utilizando el día de hoy para llevar su evangelio a todos los rincones de la tierra. Y eso es respuesta a la oración de un pueblo que ora. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en pie y decir: Señor, cuenta conmigo. Yo puedo hacer aquel Daniel, yo puedo ser aquel José, yo puedo hacer aquel Elías, yo puedo hacer aquel Nehemías, yo puedo hacer aquel hombre, aquella mujer que se pone de pie para hacer diferencia en mi comunidad, en mi iglesia, en mi familia. Hermanos, la oración no es un lujo. La oración no es una opción. Si me siento bien, la hago. Si me siento mal, no la hago. Ay, me duele tanto la cabeza, no quiero orar. Cuando tú entiendes el poder de la oración, te darás cuenta que la oración es una necesidad para tu familia, para tu iglesia y para tu comunidad. No es un lujo, no es una opción, es una necesidad. Y como arma de guerra espiritual tenemos que utilizar.